Tú no eres nadie sin él. Acéptalo. Soltó la amante con burla en plena audiencia, mientras su esposo la observaba con una sonrisa triunfal. Pero lo que ninguno de los dos veía venir era que el juez decidiría leer el testamento en ese mismo momento, desatando una verdad que dejó a todos sin palabras. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Para muchos, el matrimonio de Mariana Rivas y Rodrigo Montenegro era un ejemplo de estabilidad, compromiso y éxito. 15 años juntos, 15 años de trabajo en equipo, enfrentando desafíos empresariales y consolidando Montenegro Corporativo, la firma que el padre de Rodrigo, don Hernán Montenegro, había fundado y que ellos, juntos, convirtieron en una de las empresas más importantes del país. Mariana no solo había sido una esposa incondicional, sino también una socia clave en el crecimiento de la compañía. Desde el primer día, ella se sumergió en el mundo de los negocios, aprendiendo de cada estrategia, cada inversión, cada movimiento financiero que pudiera fortalecer la empresa. Aunque no tenía la experiencia de Rodrigo en el ámbito corporativo, poseía una intuición natural para los negocios y una capacidad innegable para tomar decisiones acertadas. Los empleados la admiraban. Siempre tenía una palabra de aliento para ellos, un consejo, una mirada atenta que hacía sentir a todos que eran parte de una gran familia. Si bien Rodrigo era la imagen de poder y liderazgo de la empresa, Mariana era el alma que mantenía el equilibrio en cada aspecto de la compañía. Desde fuera, su matrimonio parecía sólido, inquebrantable. No había rumores, ni escándalos, ni signos evidentes de desgaste. Sin embargo, lo que Mariana no sabía era que todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse. El inicio del desastre llegó en forma de una mujer joven, carismática y sumamente ambiciosa. Malena Mancuso. Rodrigo la presentó en una junta directiva como la nueva asesora de imagen de la empresa, asegurando que su llegada era una recomendación de un importante inversionista. Nos vendrá bien modernizar nuestra imagen corporativa, explicó Rodrigo en aquella reunión. Malena tiene experiencia en rebranding y posicionamiento empresarial. Será un activo valioso. Mariana no cuestionó nada. Confió en el criterio de su esposo, como lo había hecho siempre. Además, Malena no era la primera asesora que ingresaba a la compañía, y aunque notó que la joven poseía un carisma envolvente y una confianza arrolladora, nunca imaginó que traería consigo la destrucción de su matrimonio. Con el paso de los meses, Malena comenzó a ganar terreno. No solo asesoraba la imagen corporativa, sino que también se volvió una presencia constante al lado de Rodrigo. Comenzó a acompañarlo en reuniones, a viajar con él a eventos empresariales y a tener cada vez más influencia dentro de la compañía. Mariana lo notó, pero en su mente no había sospecha alguna. Si Rodrigo confiaba en Malena, ella también lo haría. Lo que no sabía era que la confianza sería su peor error. El romance entre Rodrigo y Malena no surgió de la noche a la mañana. Al principio, era solo una admiración mutua. Malena, con su estilo impecable y su ambición desmedida, supo ganarse la atención de Rodrigo con halagos bien calculados y gestos de admiración exagerados. ¿Eres un visionario, Rodrigo? La empresa Montenegro no sería lo que es sin ti. Los comentarios de Malena avivaban el ego de Rodrigo, alimentando esa necesidad de sentirse admirado, de sentirse poderoso. El primer beso ocurrió en un viaje de negocios a Madrid. Después de varias copas de vino y una conversación privada en la terraza de un hotel, Rodrigo cayó en la trampa. A partir de ahí, la relación clandestina comenzó. Rodrigo, con su capacidad para la manipulación, supo manejar la doble vida con maestría. En casa, seguía siendo el esposo atento, aunque con un leve distanciamiento que Mariana justificaba con el exceso de trabajo. Había noches en las que Rodrigo no llegaba a casa argumentando reuniones interminables. Había días en los que su teléfono sonaba con insistencia y él se alejaba para responder. Mariana no sospechaba. Ella confiaba. Hasta que llegó el día en que su mundo entero se vino abajo. El salón del exclusivo hotel donde se celebraba la cena de gala de Montenegro Corporativo rebosaba de lujo y elegancia. Los inversionistas más influyentes, los directivos de la empresa y figuras importantes del mundo de los negocios estaban presentes. Para Mariana, esta noche debía ser como tantas otras. Sonrisas estratégicas, conversaciones de negocios, un brindis por los éxitos de la compañía.
Nada en su mente la preparó para el golpe brutal que estaba a punto de recibir. Rodrigo Montenegro, su esposo, el hombre con quien había compartido 15 años de esfuerzo, se levantó con una copa en la mano y una sonrisa prepotente en los labios. Queridos amigos y colegas, antes de continuar con la velada, quiero compartir con ustedes una noticia importante. Los murmullos se apagaron. Todos dirigieron su atención a Rodrigo. Mariana sonrió con cortesía, sin imaginar lo que vendría después. Rodrigo hizo una breve pausa antes de mirar a su lado. Junto a él, sentada con la misma confianza de quien ya se siente dueña del lugar, estaba Malena Mancuso. Como saben, siempre he apostado por la innovación y el crecimiento, continuó Rodrigo. Y los cambios son necesarios para evolucionar en los negocios y en la vida. Algunos empresarios asintieron, sin captar todavía la dirección de su discurso. Mariana, sin embargo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Es por eso que quiero presentarles a una persona muy especial. Rodrigo tomó la mano de Malena con total descaro. Malena Mancuso, mi futura esposa. El golpe fue devastador. El aire pareció desaparecer de la sala. El silencio que siguió fue ensordecedor. Un par de invitados soltaron discretos jadeos de sorpresa. Algunos intercambiaron miradas incómodas. Nadie sabía cómo reaccionar. Pero Rodrigo no había terminado. Se giró con una sonrisa falsa hacia Mariana y, con una frialdad inhumana, le soltó la estocada final. Mariana, cariño, he dejado los papeles del divorcio en casa. Sería ideal que los firmaras lo antes posible. El corazón de Mariana latía desbocado. No podía moverse. La humillación era tan grande que sintió que le faltaba el aire. Pero Rodrigo aún no había dado el golpe más bajo. Además, prosiguió con una tranquilidad espeluznante. Quiero anunciar un cambio en la estructura directiva de Montenegro Corporativo. Mariana entrecerró los ojos. ¿De qué hablaba? Rodrigo miró a los inversionistas y continuó con voz firme. Dado que nuestro equipo debe renovarse y adaptarse a los tiempos modernos, a partir de este momento, Mariana Rivas dejará de formar parte de la empresa. Un murmullo de asombro y desaprobación se esparció entre los presentes. Algunos socios, que conocían el papel clave que Mariana tenía en la compañía, se mostraron visiblemente molestos. ¿De qué estás hablando, Rodrigo? Intervino Carlos Mendieta, uno de los socios más antiguos. Mariana ha sido parte fundamental del crecimiento de esta empresa. Con todo respeto, Rodrigo, agregó Guillermo Estrada, otro inversionista. Esto es un error. Mariana conoce esta compañía mejor que nadie. Pero Rodrigo, con la soberbia de quien se cree intocable, solo se encogió de hombros. Aprecio su preocupación, pero la decisión está tomada, dijo con suficiencia. En su lugar, Malena Mancuso asumirá un rol clave en la compañía. La indignación fue inmediata. «Esto es absurdo», exclamó Mendieta. «¿Quieres decir que vas a reemplazar a Mariana con tu amante?» Rodrigo endureció la mandíbula. «Malena no es mi amante. Es mi futura esposa y una profesional competente». Algunos asistentes se removieron incómodos en sus asientos. La situación era un escándalo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Mariana apretó los puños. Toda su vida, todo su esfuerzo, todo su sacrificio, y ahora la estaban descartando como si no valiera nada. Malena, quien hasta ahora se había mantenido en silencio, decidió sumarse al ataque. Rodrigo tiene razón, dijo con una sonrisa burlona. Mariana hizo lo que pudo, pero ahora la empresa necesita sangre nueva. Mariana sintió un fuego interno encenderse en su pecho. Podría enfrentarlos en ese momento. Podría exponer la hipocresía de Rodrigo y hacer pedazos la imagen de Malena. Pero no les daría ese placer. Tomó aire, calmó el temblor de sus manos y sonrió. No hay problema, dijo con una voz serena pero afilada como una navaja. Firmaré lo que sea necesario y me haré a un lado. Rodrigo arqueó una ceja, sorprendido por su reacción. Malena sonrió con superioridad, convencida de que Mariana era una mujer vencida. Pero no lo era. En ese momento, Mariana decidió que su batalla aún no había terminado. Con la dignidad de una reina, se puso de pie, tomó su bolso y se giró hacia los presentes. Gracias a todos, dijo con una sonrisa impecable. Fue un honor trabajar con ustedes.
Los inversionistas que la respetaban se quedaron en silencio, sin saber cómo responder. Pero en sus miradas, Mariana vio el apoyo que necesitaba. Rodrigo la miró con desdén. Esperaba verla derrumbarse. Pero Mariana simplemente se dio la vuelta y salió de la sala, con la cabeza en alto y el corazón ardiendo de rabia contenida. Si Rodrigo pensaba que ella era débil, estaba muy equivocado. Ella no había perdido. Solo estaba tomando impulso. Cuando Mariana llegó a su casa, el silencio fue lo primero que la recibió. Sobre la mesa del comedor, tal como Rodrigo había anunciado, estaban los papeles del divorcio. Un sobre grueso, frío, desalmado. Se dejó caer en el sofá, mirando la hoja en blanco frente a ella. Toda su vida, todo lo que construyó, había sido desechado como si no valiera nada. Las lágrimas finalmente cayeron. Pero no era solo tristeza. Era rabia. Rodrigo la había subestimado. Él creía que la había destruido. Pero lo que no sabía era que acababa de despertar a una nueva mujer. El dolor no la iba a quebrar. La iba a hacer más fuerte. Porque si Rodrigo pensaba que podía arrebatarle todo sin consecuencias, estaba muy equivocado. Mariana Rivas no iba a ser la víctima. Iba a ser la venganza que él nunca vio venir. Rodrigo Montenegro nunca fue un hombre que aceptara la derrota. Desde la noche de la gala, después de la humillación pública de Mariana, no había pensado en ella ni por un segundo. Para él, el capítulo estaba cerrado. Su esposa se había marchado con la cabeza en alto, pero eso no significaba nada. Mariana nunca fue más que una mujer que lo apoyaba en casa y que, con el tiempo, fue útil en la empresa. Pero ahora, él ya no la necesitaba. Había construido Montenegro Corporativo sin ella. Al menos, eso era lo que él se decía a sí mismo. Confiado en que Mariana no tenía ni la fuerza ni los recursos para enfrentarlo, instruyó a su equipo de abogados para que redactaran un acuerdo de divorcio simple, rápido y beneficioso, para él. Una miseria en compensación económica, 0 derechos sobre la empresa y una cláusula que le impediría siquiera reclamar alguna parte de los bienes en común. No tiene sentido alargar esto, Malena, dijo Rodrigo, recostado en el sofá de su penthouse mientras su nueva prometida le servía una copa de vino. Mariana nunca ha sido una mujer conflictiva. Lo firmará y desaparecerá. Malena rió con aire de suficiencia. Eso espero. Las ex esposas rencorosas son un fastidio. Rodrigo tomó un sorbo de vino y sonrió. No hay nada de qué preocuparse. Pero Rodrigo no sabía que su mayor error no había sido traicionar a Mariana, sino subestimarla. 2 días después, Mariana recibió los documentos del divorcio en un sobresellado. Ni siquiera una llamada de su ex esposo. Ni siquiera una explicación. Solo un frío documento, como si su matrimonio de 15 años no hubiera significado nada. Se sentó en su sala, con el sobre frente a ella. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Era rabia. No era solo la traición. Era la arrogancia de Rodrigo. Era la manera en que asumía que ella simplemente aceptaría cualquier migaja que él le arrojara. En ese momento, supo que no estaba dispuesta a permitirlo. Y si había alguien en el mundo que podía ayudarla en esta batalla, era su hermana mayor, Laura Rivas. Este cretino cree que puede salirse con la suya, gruñó Laura, hojeando el documento con el ceño fruncido. ¡Qué arrogante! Laura era abogada especializada en derecho corporativo. Fría, calculadora y absolutamente feroz en la corte. Nada la intimidaba. ¿En serio piensa que vas a aceptar esto?, preguntó con una sonrisa irónica. Mariana, esto es un insulto. Lo sé, susurró Mariana, sintiendo como su enojo se convertía en algo más, en algo útil. ¿Puedes ayudarme? Laura cerró el documento con un golpe seco. Mariana, cariño, voy a destruir a Rodrigo Montenegro. El primer paso de Laura fue sencillo: citar a Rodrigo a una reunión. Vamos a negociar los términos de este divorcio, le informó en un mensaje. Rodrigo no lo tomó en serio. No hay nada que negociar, respondió. Lo que ofrezco es más que justo. Laura sonrió con burla al leer la respuesta. Nos vemos el viernes a las 5, replicó. Si no asistes, llevaremos esto directamente a juicio. Rodrigo rió al ver el mensaje. Mariana no tiene agallas para pelearme en la corte. Pero cuando llegó a la reunión y vio a Laura esperándolo con una carpeta repleta de documentos, comprendió que se había equivocado. Bien, Rodrigo, dijo Laura con una sonrisa profesional.
Hablemos de lo que realmente le corresponde a mi hermana. Rodrigo bufó. No vamos a discutir esto, Laura. Mariana y yo sabemos que la empresa es mía. Laura levantó una ceja. Interesante que digas eso, dijo, abriendo la carpeta. Porque en los registros de la compañía, Mariana figura como cofundadora y ha tomado decisiones clave en la junta directiva en los últimos 10 años. Rodrigo se quedó en silencio. Laura deslizó otro documento sobre la mesa. Además, aquí hay registros de ingresos en cuentas conjuntas, lo que legalmente la hace acreedora del 50% de los activos compartidos. Rodrigo sintió un escalofrío. Laura se inclinó hacia adelante. Mariana no va a aceptar tu migaja de compensación. O renegociamos, o peleamos. Rodrigo apretó los dientes. Por primera vez, sintió que no tenía el control. Cuando Rodrigo le contó a Malena lo que había ocurrido, ella explotó. No podemos permitir que Mariana se salga con la suya, gritó, arrojando su copa de vino sobre la mesa. Esa mujer ya no es nadie. Rodrigo no respondió de inmediato, porque aunque no quería admitirlo, por primera vez dudaba de ello. Malena se acercó con una expresión fría. Escúchame bien, Rodrigo. Si Mariana te quita dinero, me afecta a mí. No podemos ceder. Rodrigo sabía que Malena tenía razón, pero por primera vez en su vida, sentía que Mariana ya no era la mujer sumisa de antes. Y eso lo inquietaba. Mientras tanto, Mariana se sentía más fuerte que nunca. Cada reunión con Laura le hacía ver algo que no había notado antes. Ella siempre había tenido poder, solo que nunca lo había reclamado. Comenzó a tomar clases de negociación y liderazgo, asesorada por su hermana. Volvió a involucrarse en las finanzas personales que Rodrigo siempre manejó. Y sobre todo, comenzó a verse a sí misma como lo que realmente era. Una mujer capaz. Rodrigo esperaba que ella simplemente desapareciera. Pero lo que él no sabía era que Mariana Rivas no solo no iba a desaparecer, sino que estaba preparando la batalla que lo destruiría. Y no tenía idea de lo que se avecinaba. El día de la audiencia, Rodrigo Montenegro llegó al tribunal con la misma seguridad que lo había acompañado toda su vida. Creía que todo estaba bajo control. A su lado, Malena Mancuso caminaba con una sonrisa arrogante, vestida impecablemente en un traje beige que resaltaba su imagen de mujer poderosa. Hoy termina todo, le susurró Malena a Rodrigo mientras caminaban hacia la sala. Mariana firmará lo que tenga que firmar y nos libraremos de ella. Rodrigo asintió con confianza. Por supuesto, nunca ha sabido defenderse. Desde que Mariana había decidido pelear en la corte, Rodrigo no se había preocupado demasiado. En su mente, ella era la misma mujer sumisa y predecible de siempre. Tenía un equipo de abogados contratados exclusivamente para aplastar cualquier intento de reclamo. Su dinero, su reputación y su astucia lo protegían. O al menos eso creía. Pero cuando entró a la sala de audiencias y vio a Mariana Rivas de pie junto a su hermana Laura, algo en su interior se estremeció. Ella ya no era la mujer que él había despreciado. Se veía diferente. Se veía fuerte. Y eso le incomodó por primera vez. Mariana estaba vestida con un elegante traje azul oscuro, su cabello recogido con un aire de profesionalismo absoluto. Se veía serena. Cuando sus miradas se encontraron, Rodrigo intentó provocarla con una sonrisa burlona. Pero Mariana no reaccionó. Simplemente lo miró con una calma que lo descolocó. Se sentaron en sus respectivos lugares, con sus equipos legales a los lados. El juez, un hombre mayor con expresión severa, tomó la palabra. Estamos aquí para determinar la resolución legal del divorcio entre el señor Rodrigo Montenegro y la señora Mariana Rivas. Se discutirán los términos de la compensación y la división de bienes. Rodrigo se acomodó en su asiento. Honorables jueces, esta es una situación clara, dijo su abogado. Mi cliente, Rodrigo Montenegro, es el único dueño de Montenegro Corporativo y no tiene obligación de compartir activos con la señora Rivas. Se ha ofrecido un acuerdo justo y esperamos que acepte sin más dilación. Mariana ni siquiera parpadeó. Laura, su hermana y abogada, sonrió con burla. Disculpe, su señoría, pero esa declaración es inexacta, intervino Laura con una seguridad impresionante. Mi cliente no solo ha sido esposa de Rodrigo Montenegro durante 15 años, sino que ha trabajado activamente en la empresa. Y tenemos pruebas. Colocó un fajo de documentos sobre la mesa. Aquí están los registros de su participación en la junta directiva, transacciones de cuentas conjuntas y decisiones empresariales donde su nombre figura con la misma autoridad que la de Rodrigo Montenegro. Rodrigo se tensó. Eso no lo había visto venir. El juez tomó los papeles, los revisó con atención y asintió.
Esto cambia algunas cosas, dijo. Procedamos con los argumentos. Malena, molesta, decidió intervenir. No podemos permitir que esta mujer arruine el trabajo de Rodrigo. Soltó con veneno. Ella no es nadie sin él. Mariana alzó una ceja y por primera vez sonrió con calma. ¿Eso crees, Malena? Malena cruzó los brazos. Eso sé. Sin Rodrigo, no eres nada. Acéptalo. Rodrigo dejó escapar una risa baja, disfrutando el momento. Escúchala. Mariana, dijo con tono burlón. Esto es un simple trámite. Firma los papeles y vete. Pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que venía a continuación. Justo cuando el juez se disponía a hablar, su asistente le entregó un sobresellado. Señoría, este documento fue enviado directamente por el notario que gestionó la herencia de don Hernán Montenegro, informó. Un silencio absoluto invadió la sala. El juez abrió el sobre y comenzó a leer. Su rostro cambió. Rodrigo, extrañado, se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Pasa algo, señoría? El juez alzó la mirada y su voz resonó con firmeza. Señor Montenegro, este testamento de su difunto padre contiene una cláusula secreta que cambia drásticamente la situación actual. Rodrigo se quedó helado. ¿Qué cláusula? El juez dejó el documento sobre la mesa y su siguiente frase cayó como un martillo. Antes de fallecer, don Hernán Montenegro estableció que el 60% de las acciones de Montenegro Corporativo pertenecen a la señora Mariana Rivas. La sala explotó en murmullos de incredulidad. Rodrigo se quedó sin aire. Malena se puso pálida. Mariana, por primera vez en toda la audiencia, se permitió sonreír con triunfo. Pero el juez no había terminado. El 40% restante de la empresa se divide así. 25% para Rodrigo Montenegro y 15% para un fideicomiso empresarial, creado por don Hernán para proteger la estabilidad de la compañía. Rodrigo sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. El juez levantó la vista y agregó. Don Hernán Montenegro dejó esto estipulado porque confiaba en que la señora Rivas era la persona indicada para manejar la empresa. Dijo en su testamento que, si alguna vez su hijo la traicionaba, significaba que también traicionaría la empresa. Rodrigo se sintió devastado. Su propio padre nunca confió en él. Don Hernán Montenegro siempre fue un hombre de visión. Sabía que su hijo, Rodrigo, tenía ambición, inteligencia y carisma, pero también un ego desmedido y una tendencia a actuar impulsivamente. Desde joven, Rodrigo había demostrado que ponía sus intereses por encima de la lealtad y la ética, algo que preocupaba a su padre. Cuando Rodrigo y Mariana se casaron, don Hernán observó algo que le dio esperanza. Mariana era el equilibrio que su hijo necesitaba. No solo lo apoyaba, sino que también aportaba inteligencia, diplomacia y sentido común a las decisiones de la empresa. Con el tiempo, se dio cuenta de que Mariana era quien realmente velaba por el bienestar de la compañía, mientras que Rodrigo solo buscaba su propio beneficio. Fue entonces cuando tomó la decisión. Si Rodrigo alguna vez traicionaba su matrimonio, significaba que traicionaría también a la empresa. Por eso, dejó una cláusula secreta en su testamento. Si el matrimonio entre Mariana y Rodrigo terminaba, el 60% de la empresa pasaría automáticamente a ella. Para don Hernán, la lealtad y la integridad valían más que la sangre. Y el tiempo le dio la razón. Esto tiene que ser un error, rugió Rodrigo, poniéndose de pie. Esa empresa es mía. El juez lo miró con severidad. Es un testamento legalmente válido. Su padre determinó que el 60% de la empresa debía quedar bajo el nombre de Mariana Rivas en caso de divorcio o conflicto. Rodrigo sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo su imperio, toda su seguridad, todo su control, se había esfumado en un solo segundo. Malena, desesperada, intentó mantener la compostura. Esto no puede ser posible. Rodrigo, haz algo. Pero Rodrigo estaba en shock. Por primera vez en su vida, había perdido. Y lo peor de todo, había perdido contra Mariana. Con una calma impecable, Mariana recogió sus documentos y se puso de pie. Se inclinó ligeramente hacia Rodrigo y susurró. Parece que yo no era nadie después de todo. Rodrigo la miró con furia, pero no pudo decir nada, porque sabía que había sido derrotado. Malena lo miró con frustración. Ella no había firmado para esto. Ella estaba con un hombre poderoso, no con un perdedor. Y Mariana, con la seguridad de quien ha vencido, dio media vuelta y salió del tribunal con la cabeza en alto. La guerra aún no había terminado. Pero esa batalla era suya.
El tribunal había marcado el inicio del fin para Rodrigo Montenegro, pero su caída aún no había terminado. Mariana no iba a conformarse con haberlo dejado sin la mayoría de las acciones de la empresa. Su verdadera venganza apenas comenzaba. No era una cuestión de rencor, sino de justicia. Durante años, Rodrigo la había subestimado. La había usado como si fuera solo un adorno en su vida, una extensión de su éxito. Ahora, ella demostraría que no solo era capaz de dirigir Montenegro Corporativo sin él, sino que lo haría mejor. Apenas una semana después de la audiencia, Mariana convocó a la junta directiva. Su presencia en la sala ya no era la de la esposa sumisa que acompañaba a Rodrigo en sus decisiones, sino la de una líder que imponía respeto. Los inversionistas sabían que había llegado la hora de tomar decisiones importantes. Rodrigo también lo sabía, por lo que entró con su típica arrogancia, esperando que aún tuviera aliados dentro de la empresa. Pero cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que el ambiente había cambiado. Mariana tenía el respaldo de la mayoría de los socios y, peor aún, de aquellos que por años habían sido leales a su padre. Laura Rivas, quien ahora también se movía como una estratega implacable dentro de la empresa, tomó la palabra. Con una serenidad casi burlona, presentó los informes de auditoría interna que dejaban en evidencia todas las irregularidades financieras que Rodrigo había cometido en los últimos años. Pagos inflados a proveedores, transacciones inexplicables hacia cuentas en el extranjero y un sinfín de gastos personales disfrazados como inversiones corporativas. Cada documento era una prueba irrefutable de que Rodrigo había estado usando la empresa para su propio beneficio sin medir las consecuencias. Rodrigo intentó mantener la compostura, pero su rostro se tensó cuando Guillermo Estrada, uno de los socios más influyentes, le preguntó directamente: ¿Cómo explicas esto, Rodrigo? Nos has estado robando todo este tiempo. Rodrigo bufó, tratando de recuperar el control. Alegó que esas eran prácticas comunes en el mundo empresarial, que todo tenía una explicación lógica. Pero las miradas de la junta le dejaron claro que su credibilidad estaba por los suelos. Mariana lo miró fijamente. No era necesario que dijera mucho. Cuando Laura propuso la votación para destituir a Rodrigo como director general, la decisión fue casi unánime. Solo un par de inversionistas dudaron, pero terminaron cediendo ante la presión del resto. Rodrigo Montenegro, el hombre que siempre creyó tener el control absoluto de su vida y de la empresa, acababa de ser oficialmente expulsado de su propio imperio. La noticia no tardó en llegar a la prensa. En cuestión de horas, los titulares de los principales medios de comunicación ya hablaban del escándalo. Rodrigo Montenegro, destituido por fraude financiero, caída de un magnate, la traición que lo dejó sin nada. Mariana Rivas toma el control de Montenegro Corporativo. La prensa no se detuvo ahí. Comenzaron a investigar a fondo, a sacar a la luz cada error, cada mala decisión, cada acto de corrupción que Rodrigo había tratado de mantener oculto. Su reputación se desplomó con una velocidad que ni él mismo pudo procesar. Los inversionistas que antes lo alababan comenzaron a alejarse. Las empresas con las que tenía acuerdos estratégicos rompieron relaciones. Montenegro Corporativo no sufrió porque Mariana y Laura se encargaron de controlar la narrativa y presentar un plan de estabilidad a los accionistas, pero Rodrigo quedó completamente aislado. Sin poder dentro de la empresa, sin acceso a las cuentas que antes manejaba con libertad, su estilo de vida comenzó a desmoronarse. Y con él, también cayó Malena Mancuso. Al principio, trató de mantenerse firme, pero su paciencia se agotó rápido. Ya no había cenas en restaurantes exclusivos, ni viajes de lujo, ni regalos costosos. La casa que compartían en una de las zonas más caras de la ciudad pronto se convirtió en una carga, y los empleados que antes atendían cada uno de sus caprichos comenzaron a desaparecer. Rodrigo intentaba tranquilizarla, le prometía que se recuperaría, que encontraría la forma de volver a levantarse. Pero Malena no había apostado por un hombre en crisis, sino por uno con poder. Una noche, mientras Rodrigo se desahogaba con una copa de whisky en la mano, Malena dejó caer la noticia. «Me voy». Rodrigo levantó la mirada, incrédulo. «¿Qué estás diciendo?». Malena se cruzó de brazos, con una expresión de absoluto desprecio. «Digo que ya no me interesa estar con un hombre arruinado». Rodrigo soltó una carcajada amarga. ¿Así de fácil? No hay nada fácil en esto, Rodrigo. Yo aposté por un ganador, no por un hombre que dejó que su ex esposa lo destruyera. Rodrigo la fulminó con la mirada. Mariana no me destruyó. Malena sonrió con burla. Claro que lo hizo. Y lo peor es que ni siquiera tuvo que esforzarse tanto. Tú mismo cavaste tu tumba. Rodrigo apretó los puños,
sintiendo una furia que no podía controlar. «Eres una maldita interesada. ¿Y tú crees que no lo sabías desde el principio?», respondió ella, dándole la espalda antes de tomar su bolso. «Nos vemos, Rodrigo. O mejor dicho, no nos vemos». Y con esa última frase, Malena salió de su vida sin mirar atrás. Rodrigo Montenegro, el hombre que lo había tenido todo, ahora estaba completamente solo. Mariana, en cambio, se encontraba en su oficina, revisando los nuevos proyectos de la empresa, planeando los siguientes movimientos que consolidarían su liderazgo. No sentía satisfacción por la desgracia de Rodrigo, pero sí experimentaba una profunda paz. No había hecho nada más que recuperar lo que era suyo, lo que siempre le había correspondido. Rodrigo Montenegro había caído por su propia soberbia. Y lo mejor de todo era que, por más que intentara levantarse, nadie le tendería la mano. Él mismo se había asegurado de eso. La venganza de Mariana no había sido ruidosa ni impulsiva. Fue estratégica, calculada y, sobre todo, definitiva. Rodrigo Montenegro no solo perdió su empresa, su dinero y su reputación, sino que perdió lo que más le dolía, el poder que lo definía. Y Mariana, en cambio, lo tenía todo. Montenegro Corporativo tenía un nuevo rostro. En solo unos meses, Mariana Rivas había demostrado que no solo estaba a la altura del puesto que Rodrigo Montenegro le negó durante años, sino que lo superaba con creces. Su liderazgo era firme pero justo, y su capacidad de tomar decisiones estratégicas la convirtió en una de las empresarias más respetadas en el sector. Lo que Rodrigo había considerado suerte o circunstancias favorables en la empresa resultó ser el resultado del trabajo silencioso que Mariana había hecho a su lado por años. Ahora que él no estaba, ella lo manejaba todo con eficiencia, inteligencia y, sobre todo, con visión. Los cambios en Montenegro Corporativo fueron inmediatos. Bajo su dirección, la empresa comenzó una reestructuración que la llevó a nuevos mercados y a asociaciones estratégicas más sólidas. Mariana no solo corregía los errores financieros que Rodrigo había dejado, sino que innovaba, modernizaba y preparaba a la compañía para una nueva era. La junta directiva, al principio cautelosa sobre la transición de poder, terminó por respaldarla completamente. La confianza que los inversionistas depositaban en ella se tradujo en el crecimiento sostenido de la empresa. Mientras tanto, Rodrigo Montenegro estaba al borde del colapso. Sin ingresos fijos, con cuentas bancarias congeladas y múltiples demandas legales en su contra, lo que una vez fue su reino se había convertido en su jaula. Cada día, su nombre aparecía en los medios por las razones equivocadas: fraude financiero, malversación de fondos, evasión de impuestos. Incluso algunos de sus antiguos aliados y amigos comenzaron a testificar en su contra para salvarse a sí mismos. Nadie quería estar cerca de un hombre acabado. Rodrigo pasó de ser un empresario exitoso a un paria en el mundo de los negocios. Para Mariana, el cambio no solo era profesional, sino también personal. Con cada día que pasaba, se redescubría a sí misma. Se dio cuenta de cuánto tiempo había vivido a la sombra de Rodrigo, minimizando sus propios logros y cediendo su valor a la idea de ser la esposa de. Ahora, se veía a sí misma como lo que realmente era: una mujer fuerte, capaz y dueña de su destino. Ya no despertaba con la sensación de incertidumbre que la atormentó en los primeros días tras su separación. Ahora, despertaba con propósito, con entusiasmo, con la certeza de que estaba construyendo algo grande por y para sí misma. Fue en medio de esta nueva etapa cuando Laura, su hermana y principal aliada, la convenció de asistir a un evento empresarial en el que se reunirían algunos de los inversionistas más importantes del país. «Es importante que sigas fortaleciendo relaciones en el sector», le dijo. «Además, no todo tiene que ser trabajo». Mariana, aunque un poco reticente, aceptó. Lo que no esperaba era que esa noche conocería a Mauricio Vargas, un inversionista con una reputación impecable en el mundo financiero y una personalidad magnética que la sorprendió desde el primer momento. El encuentro no fue planeado. Ocurrió en la terraza del hotel donde se llevaba a cabo la gala. Mariana había salido un momento a tomar aire, disfrutando de la vista de la ciudad iluminada, cuando escuchó una voz a su lado. Parece que alguien necesitaba un respiro. Se giró y se encontró con un hombre alto, de facciones marcadas y una presencia imponente. Su mirada era segura, pero sin la arrogancia a la que estaba acostumbrada con hombres como Rodrigo. «Las reuniones de negocios pueden ser agotadoras», respondió ella con una leve sonrisa. Mauricio inclinó la cabeza, como si evaluara su respuesta. «Más cuando todos quieren hablar contigo», agregó. «¿Eso crees? Es un hecho».
Desde que llegaste, has sido el centro de atención. Mariana Rivas, la nueva cara de Montenegro Corporativo. Ella esbozó una sonrisa controlada. Parece que has estado observando. Solo lo suficiente para notar que no te gusta ser el centro de la conversación, aunque inevitablemente lo eres. Mariana no pudo evitar sorprenderse. No era común que alguien la leyera tan rápido. Eres un buen analista. Eso dicen. Es parte del trabajo. Conversaron durante varios minutos, y Mariana descubrió que Mauricio tenía un punto de vista interesante sobre los negocios y la vida en general. No era el típico inversionista que solo hablaba de números y estrategias. Había algo más en él, una profundidad que hacía tiempo que no encontraba en alguien. Debo admitir que me intriga tu historia, dijo él en algún momento de la conversación. No muchos pueden recuperarse de la forma en que lo hiciste. Mariana mantuvo su postura serena. No fue fácil. Pero lo lograste. Ella asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien la veía realmente, no solo como la mujer que había vencido a Rodrigo Montenegro, sino como una persona con sueños, ambiciones y fortalezas propias. Cuando regresaron al evento, Mauricio le entregó su tarjeta. Me encantaría seguir esta conversación en otro momento, si te parece. Mariana tomó la tarjeta sin responder de inmediato. Se había prometido a sí misma que no volvería a involucrarse con alguien sin estar completamente segura. Pero algo en la forma en que Mauricio la miraba, sin presionarla, sin tratar de impresionarla con promesas vacías, le dio una sensación de calma que no esperaba. Tal vez, respondió finalmente con una sonrisa, guardando la tarjeta en su bolso. Los días siguientes siguieron su curso con el mismo ritmo imparable que Mariana había adoptado. Su enfoque estaba en la empresa, en su crecimiento personal y en disfrutar su nueva libertad. Pero, para su sorpresa, pensó en Mauricio más de una vez. No era solo por la conversación que tuvieron, sino por lo que significaba. Por primera vez en mucho tiempo, se había permitido imaginar la posibilidad de algo más, de alguien más. Una semana después, mientras revisaba unos documentos en su oficina, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Qué opinas de un café sin compromisos? Solo una conversación entre dos personas que disfrutan hablar de negocios y de la vida. Era Mauricio. Mariana sonrió. Tal vez, solo tal vez, estaba lista para dar un paso más. No tenía prisa. No sentía la necesidad de llenar un vacío, porque ella ya estaba completa por sí misma. Pero si algo había aprendido en los últimos meses, era que la vida no siempre debía ser control y estrategia. A veces, bastaba con abrirse a nuevas posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba comenzando. El declive de Rodrigo Montenegro había sido imparable. Desde su destitución de Montenegro Corporativo, las deudas, los problemas legales y la falta de aliados lo habían sumido en una miseria de la que no podía escapar. Su arrogancia le había impedido aceptar la realidad al principio, pero ahora, sin dinero, sin reputación y sin Malena, entendía que todo lo que tenía lo había perdido por su propia soberbia. Sus llamadas a antiguos socios fueron ignoradas. Los amigos que antes reían con él en lujosos restaurantes y viajes de negocios ahora ni siquiera le contestaban el teléfono. Lo que más le dolía era que nadie, absolutamente nadie, le ofrecía una mano. Y es que él mismo se había encargado de pisotear a todos en su camino cuando creía estar en la cima. Ahora, ese mismo mundo que él dominó con prepotencia lo había dejado atrás. En un arranque de desesperación, pensó en la única persona que alguna vez le había ofrecido apoyo incondicional, Mariana. Se repetía a sí mismo que ella era una mujer noble, que en el fondo debía quedarle algo de compasión por él. Intentó llamarla varias veces, pero sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Probó con correos, mensajes, todos ignorados. No podía aceptar ser una sombra del hombre que fue, un hombre del que ahora todos se burlaban en los medios. Necesitaba recuperar al menos algo de dignidad. Y solo había una persona que podía darle eso. Por eso, una noche se dirigió hasta la casa de Mariana. Cuando Mariana abrió la puerta y vio a Rodrigo frente a ella, lo primero que sintió fue nada. Ni odio, ni resentimiento, ni siquiera pena. Simplemente, lo miró con la indiferencia con la que se observa a alguien que ya no tiene ninguna relevancia en la vida. Rodrigo no era el hombre que alguna vez conoció. Su traje estaba gastado, su barba descuidada, sus ojos hundidos. Había envejecido en cuestión de meses. Lo peor de todo era su mirada. No había en ella la seguridad arrogante que tanto lo caracterizaba. Ahora solo había desesperación. Mariana, su voz tembló. Ella cruzó los brazos,
apoyándose contra el marco de la puerta con calma. Rodrigo. Él tragó saliva, nervioso. Nunca en su vida le había costado tanto encontrar palabras. Yo sé que lo arruiné. Sé que te lastimé. Pero te juro que nunca imaginé que terminaría así. Mariana levantó una ceja, sin decir nada. Rodrigo continuó, intentando apelar a la mujer que alguna vez lo amó. Pasamos muchos años juntos, Mariana. ¿Eso no significa nada para ti? ¿No hay una parte de ti que aún me recuerde con cariño? Ella suspiró con una leve sonrisa. Sí, Rodrigo. Claro que te recuerdo. Recuerdo perfectamente lo que me hiciste, cómo me humillaste y cómo intentaste destruirme. Rodrigo bajó la mirada. Yo era un idiota. Sí, lo eras. Rodrigo se atrevió a dar un paso más hacia ella. Si tan solo pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente. Tú siempre fuiste lo mejor que tuve, Mariana. Mariana lo observó en silencio, sin emoción alguna en su rostro. Rodrigo interpretó su silencio como una señal de esperanza y tomó aire antes de soltar lo que había ido a decir. ¿Intentarlo de nuevo?, repitió, como si la idea misma le resultara absurda. Rodrigo extendió la mano, como si pudiera tocar algo que ya no existía. Sé que no tengo nada ahora, pero si me das otra oportunidad. Mariana lo interrumpió con una serenidad cortante. Tú tenías razón en algo, Rodrigo. Yo no era nada sin ti, pero ahora soy todo lo que tú nunca podrás ser. Rodrigo sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Mariana, por favor. Ella negó con la cabeza. No, Rodrigo. Ya no eres parte de mi vida. Y lo mejor que puedes hacer es seguir tu camino. Rodrigo apretó los dientes, sintiendo como la rabia desplazaba la desesperación. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Mariana sonrió con suavidad. Porque ahora tengo lo que siempre quise. Libertad, éxito y amor genuino. Rodrigo frunció el ceño. ¿Amor? Fue entonces cuando Mariana dio un paso atrás y, desde dentro de la casa, apareció Mauricio Vargas. Rodrigo sintió como si todo el oxígeno se escapara de la habitación. No solo lo había reemplazado, sino que lo había hecho con un hombre más exitoso, más inteligente y más íntegro que él. Mauricio, con su postura relajada, miró a Rodrigo sin rastro de amenaza. ¿Todo bien aquí, amor?, preguntó suavemente, rodeando la cintura de Mariana con el brazo. Rodrigo sintió una furia irracional, pero se obligó a controlarse. «Todo bien», respondió Mariana, sin apartar la mirada de Rodrigo. Estábamos terminando de hablar. Rodrigo sintió que la humillación era completa. La mujer que alguna vez consideró suya había seguido adelante sin dudarlo, sin mirar atrás. Y entonces, Mariana dio el último golpe. Por cierto, Rodrigo, voy a ser madre. Los ojos de Rodrigo se abrieron de par en par. ¿Qué? Mauricio y yo vamos a tener un hijo. Rodrigo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mundo, ya destrozado, ahora estaba completamente en ruinas. Mariana lo miró una última vez. Espero que encuentres algo por lo que luchar, Rodrigo. Pero yo ya no soy parte de tu historia. Y con esa frase, cerró la puerta. Rodrigo Montenegro se quedó solo en la entrada, con la certeza de que nunca podría recuperar lo que perdió. Mariana, en cambio, estaba lista para disfrutar la mejor etapa de su vida. La historia de Mariana Rivas es una prueba de que la vida siempre encuentra la manera de equilibrar la balanza. Durante años, vivió a la sombra de un hombre que la subestimó, que la traicionó y que creyó que podía deshacerse de ella sin consecuencias. Pero lo que Rodrigo Montenegro nunca entendió es que una mujer fuerte no se destruye, se transforma. Mariana cerró su historia con dignidad y con amor. El verdadero triunfo no fue solo vencer a Rodrigo, sino encontrar la felicidad sin él. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. ¡Hasta luego!